Buenos días para todos. Qué bueno poder haber tenido este tiempo de alabanza junto con Elías y todos los que estaban allí con él. Le damos gracias a Dios por un nuevo día y vamos a esperar unos minutos para comenzar bien con la transmisión, con este mensaje, para que los hermanos de la iglesia de Ituzaingó y algunos otros puedan ir conectándose al video y después vamos a empezar bien con la transmisión.
Bien, buenos días hermanos de nuevo. Qué bueno poder juntarnos, estar reunidos esta mañana, un poco diferente a como lo hacemos todos los domingos. Sabemos que estamos juntos, más allá de la distancia, de las diferencias espaciales que tenemos ahora, pero estamos unidos en el Señor. Y eso es lo lindo, saber que Cristo es el centro de nuestra vida, es el centro de todo lo que nosotros hacemos, lo que tenemos y lo que entendemos también. Y nuestra misión es poder conocerle y darle a conocer cada vez más. Por eso es que usamos estas herramientas para poder servirnos, para poder alimentarnos también de su palabra y para poder seguir teniendo comunión. Saludo especialmente a los hermanos de la iglesia de Ituzaingó y tal vez a algunos que puedan escucharnos también de otras iglesias o algunos que puedan ver este video más tarde en otros momentos. Es lindo poder tener delante de nosotros estos símbolos, el vino, el pan. En la iglesia, por lo general, siempre después del tiempo de alabanza, participamos de los símbolos. Partimos el pan, tomamos la copa, pero hoy quiero que lo hagamos un poco diferente. Vamos a hablar un poquito de el significado de la cena. ¿Qué es la cena del Señor y por qué es tan importante tenerla? Y quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer unos cuantos versículos allí que nos hablan del momento en el cual el Señor Jesús mismo instituyó la cena. Mateo capítulo 26, versículo 26. Como sabemos, estos son los últimos momentos del Señor con sus discípulos, son horas antes del arresto del Señor Jesús, antes de que lo arrestaran a Él y lo llevaran preso, cautivo, para después ser crucificado. En esos momentos antes, el Señor tiene un tiempo especial con sus discípulos, donde están todos juntos, donde están todos unidos, donde están celebrando la Pascua, la última, y el Señor empieza a hacer algo diferente. Sabemos que en esa cena también Él les lavó los pies, les sirvió, les enseñó muchas cosas. Pero ahí en Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, participamos de la cena? ¿Por qué celebramos la mesa del Señor? Y la verdad es que no se nos ocurrió a nosotros. No es algo que simplemente algún día pensamos qué hacer para poder recordar a Cristo, sino que Él mismo la instituyó. Y vamos a ver en esta mañana, primero, la institución de la cena. La institución de la cena viene directamente por mandato de Dios, es Dios mismo el que la instituye. Después vamos a ver la importancia de la cena. ¿Por qué es importante celebrar la cena? Y en tercer lugar vamos a ver las implicaciones de la cena. ¿Qué implica participar de la cena del Señor? Así que vamos a ver esto. Pensemos primero en la institución de la cena. ¿Y quién es el que la instituye? Quien instituye la cena es el mismo Señor Jesucristo. En un momento muy particular, mientras cenaban con sus discípulos, en esa semana de la pasión de Él, en esos últimos días con ellos, empiezan a celebrar algo que se llama la Pascua, que sería la última Pascua. ¿Y por qué? Porque en ese momento ellos estaban celebrando su liberación de la esclavitud de Egipto. Habían hecho un sacrificio, habían matado un cordero, ese sacrificio había sido aceptado delante de Dios, tenían que comerlo todo y no debía quedar nada hasta el otro día. La Pascua era una celebración judía que les recordaba el momento en que ellos habían sido liberados de Egipto. Pero también sabemos que la Pascua era un recordatorio y un anuncio de lo que Jesús iba a hacer. Porque ese cordero sacrificado era un tipo de Cristo, era una figura del Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por nosotros. Por lo tanto, el Señor Jesucristo elige ese momento especial, particular, para poder instituir algo que iba a marcar un antes y un después. La Pascua ya no se iba a celebrar más, ya no iba a ser necesario que se sacrificaran más corderos.
Él iba a ser el Cordero de Dios, no que cubría el pecado, sino que iba a quitar el pecado de las personas, el pecado del mundo. Ellos recordaban la salida de Egipto y la liberación de la esclavitud. Pero por medio de esta nueva institución, nosotros no recordamos la salida de la esclavitud de un imperio, recordamos la salida de la esclavitud de nuestro propio pecado. Ya no somos más esclavos del pecado, pues Cristo nos hizo libres. Y en ese momento el Señor lo estaba haciendo así. No solamente el Señor estaba hablando de la última Pascua, no solo fue eso, sino que fue la primer cena, la primer celebración de la cena. Y ahora, su nombre ya es un poco conflictivo. Hablar de la cena del Señor y estar celebrándola a las 10:30 de la mañana es como un poco contradictorio. Y acá es donde empiezan algunas dificultades en cuanto al nombre y a las costumbres que se deben realizar cuando se practica, cuando se celebra la Santa Cena. Ahora, ¿por qué la cena? ¿Se tiene que celebrar de noche, de mañana, en la tarde? Este tipo de cuestiones y de discusiones, lo único que han logrado es separar a la Iglesia de Cristo y no unirla en comunión como era el objetivo y el propósito de Dios. La cena no debe ser un lugar o no debe ser un motivo de discusión de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia del Señor Jesucristo. Debe ser un motivo de unión y de comunión. Celebrarla en la mañana o en la tarde quita el valor que tienen, quita el significado que de verdad le dan estos símbolos a lo que realmente son. Cristo no deja de ser el centro. Ahora, también no solamente tenemos el nombre como algo conflictivo, sino que en este momento nosotros, cuando celebramos la cena, tenemos que tener algunas cosas bien importantes y claras. En el momento de la cena, su nombre o el significado de los símbolos no es lo que nos distrae. A veces, en el momento de la cena, somos distraídos por oraciones que no tienen que ver con recordar a Cristo y agradecerle. Oraciones pidiendo por trabajo, por salud, tal vez por prosperidad. Y no es el momento de la cena para eso. El momento de la cena es para recordar a aquel que fue crucificado por nosotros. Para darle gracias por todo lo que ha hecho. Tenemos pan, tenemos vino. Y aquí hay otro conflicto. Porque, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Un solo pan y partirlo? Porque el pan es el símbolo del cuerpo roto del Señor Jesús. Hermano, yo eso no lo encuentro en la Biblia. Sin embargo, en Juan capítulo 16, capítulo 19, versículo 36, dice que se cumplieron todas estas cosas. O sea, los romanos pasaron por cada uno de los que estaban siendo crucificados para quebrar sus piernas, para quebrarle las rodillas y que murieran más rápido, pero cuando llegaron al Señor Jesús, Él se había entregado su vida. Y dice la Escritura que todo esto se hizo para que se cumpliera, que no sería quebrado hueso suyo. En la Biblia encontramos que su cuerpo no fue roto por nosotros. Isaías 53 dice que fue molido por nuestras transgresiones, pero habla del castigo por el pecado. No entremos en discusiones de que si es un pan, si muchos panes, si debe estar roto o no. El centro debe ser Cristo y este pan es símbolo del cuerpo entregado del Señor Jesucristo por nosotros. Lucas, el evangelista, nos dice eso, capítulo 22, versículo 19, que Él entregó su cuerpo en sacrificio. Y de esa forma nosotros le recordamos, este pan es el símbolo del cuerpo de Cristo entregado para salvarnos a nosotros. ¿Y qué pasa con el vino? ¿Es vino? ¿Es jugo de uva? ¿Debe ser una sola copa? ¿Deben ser varias copas? Otra cosa que nos desvía la atención. Acá en los versículos que leímos, el versículo 27, dice que el Señor Jesús tomó la copa y dio gracias y se las dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, que por muchos, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta copa que tenemos aquí delante, sabemos que no es la sangre de Cristo. Sabemos que al participar de ella no se transforma literalmente en su sangre como algunos otros enseñan. Es un símbolo que nos recuerda esto que precisamente el Señor Jesús dijo. La sangre del nuevo pacto para remisión de pecados. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo al entregar su sangre por nosotros. ¿Qué significa remisión? Remisión significa quitar o separar al pecado del pecador.
sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el Señor Jesucristo derramó su sangre. Y algunos dicen hasta la última gota. Bueno, eso no es lo esencial, no es una doctrina fundamental. Él entregó su sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y cuando derrama su sangre por nosotros, Él se entrega voluntariamente con un objetivo: separar el pecado del pecador. Y cuando Él lo hace, nosotros somos perdonados, somos justificados delante de Él. En el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes tenían que hacer sacrificios para poder entrar a la presencia de Dios y ministrar. Eso lo vemos en Levíticos capítulo 4, una ordenanza. Necesitaban hacer sacrificios para limpiar su pecado. Y siempre tenía que haber derramamiento de sangre. Ahora, Dios, cuando perdona pecados, lo hace en la base de que ese pecado ya fue juzgado. Cuando el sacerdote entraba a servir, su pecado había sido juzgado sobre el cordero. Nosotros, cuando entramos a la presencia del Señor, el pecado fue separado de nosotros y somos declarados justos delante de Dios, porque mi pecado fue juzgado en Cristo. Y esta copa me recuerda esa sangre derramada por mí, para que yo pueda ser libre, para que yo pueda ser salvo, para que pueda ser declarado justo delante del Señor. En este momento podemos recordar lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando se derramó la sangre, el pecado de mi vida fue quitado. Cuando lo creí, fue quitado, fue sacado de mí, separado de mí, un pobre pecador, para ser declarado justo delante del Señor. Cuando vamos a participar de este hecho tan solemne, para recordar a Cristo, lo tenemos que hacer en la base de la justificación de nuestra vida, en la base del perdón de nuestros pecados, sabiendo que en Dios hemos encontrado la salvación, que en Él hemos encontrado el perdón y la vida eterna. La institución de la cena lleva consigo estos símbolos que nos recuerdan semana tras semana lo que Jesús hizo. La cena del Señor se instituyó para conmemorar la muerte expiatoria del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Muchas veces nosotros decimos, bueno, lo hacemos en memoria de Él, hasta que Él venga. Y sí, sin duda que es así, es hasta que el Señor Jesús venga. Un día estaremos con Él y el que le instituyó será el mismo que nos repartirá las cosas. Ahora, no solamente hablemos de la institución de la cena, sino de la importancia de la cena del Señor. Y vaya si será importante la cena para nosotros. Lucas nos dice que debemos hacerla en memoria de Él, hasta que Él venga. 1 Corintios capítulo 11 dice que cuando participamos de la cena, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y las dos cosas son verdad, las dos cosas son ciertas, una para recordación y otra para anunciar. Ahora, ¿quiénes son los que deben recordar? ¿Y a quiénes se le debe anunciar? Creyentes, nosotros como hijos de Dios somos los que tenemos que recordar lo que el Señor Jesucristo hizo. Y recordar su muerte, su sacrificio y su resurrección por nosotros. Leamos algunos versículos más adelante para poder recordar qué fue lo que Jesús hizo. En el mismo capítulo 26 de Mateo, el versículo 38, dice el Señor: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Versículo 42. Entonces fue otra vez y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor Jesús fue entregado.
Él mismo se entregó por nosotros y conocemos lo que continúa. Judas lo traiciona. Una cantidad de soldados remeten contra él, lo ponen como prisionero, lo llevan juicios tras juicios, juicios religiosos, juicios legales. Delante de muchas personas estuvo siendo burlado, siendo maltratado, siendo incluso golpeado, torturado, fue azotado. Pero lo que más le pesaba al Señor Jesús no eran los azotes, no era el castigo de los soldados, era el motivo de esta oración. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es que lo que más iba a sufrir el Señor Jesús no iba a ser el castigo, la tortura, iba a ser la separación del Padre. Iba a ser lo que vemos cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, que levantando los ojos al cielo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre le desamparó para que nosotros seamos amparados. Cristo fue dejado de lado. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Cristo cargó nuestros pecados en su cuerpo y los llevó sobre ese madero. Él sufrió el juicio que nosotros merecíamos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sobre ese sacrificio nosotros hoy hacemos memoria. Hacemos memoria de lo que Él hizo para que nosotros estemos en este momento. En diferentes casas, en diferentes lugares, pero unidos en el Señor, unidos en Cristo Jesús, en aquel que dio su vida por nosotros, que se entregó para que nosotros seamos salvos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Fue al Calvario. Murió en esa cruz. Pero sabemos que con poder ha resucitado, que hoy está vivo y que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros para que nosotros podamos estar ahora con confianza delante del Señor, sabiendo de que nuestras oraciones son escuchadas, sabiendo de que su Espíritu Santo está con nosotros hoy porque Él así lo ha prometido, sabiendo que un día le veremos, porque Él es nuestra esperanza eterna de gloria. Un día estaremos con Él para siempre, y eso me llena de gozo, porque un día celebraremos, ya no con los símbolos, sino con Él mismo delante de nosotros. Ahora, no solamente recordar para el creyente, sino anunciar, según 1 Corintios 11, anunciar la muerte de Cristo hasta que venga. Anunciar un mensaje transformador. Ya vimos todo lo que está implícito en los símbolos, todo lo que implica el tener esta copa, tener este pan acá sobre nosotros, todo lo que el Señor Jesús logró a través de esto. Ahora, hablan de aquel mismo que la instituyó. Hablan de Cristo mismo y no de nosotros. En la cena no hablamos de la iglesia, en la cena no hablamos de los hermanos, en este momento hablamos de Cristo. En este momento le recordamos a Él. Y hermanos, quería compartir exactamente esto para que sepamos cuál es el motivo de nuestra reunión hoy. Estamos juntos a través de este medio porque Cristo nos ha unido. Porque Él es el vínculo perfecto, este vínculo de paz. Y por medio de Él nosotros tenemos esperanza. Una esperanza que no nos avergüenza. Y anunciamos lo que el Señor Jesús hizo. Al administrar las cenas no se hace oblación. O sea, no se ofrece ninguna otra ofrenda, no se ofrece ningún otro sacrificio. En la cena no hay más sacrificios que nuestras plegarias, que nuestras oraciones a Dios. No hay más sacrificios que nuestra alabanza al Señor y que nuestra gratitud a Él. No venimos a colocar un nuevo sacrificio. Desde aquel día en que Jesús murió, no ha habido necesidad de hacer más ofrendas, de hacer más sacrificios. Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice que el Señor Jesucristo, con su sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no es necesario hacer más sacrificios. Él es el sacrificio perfecto. Por eso hoy, en paz, con gozo y con gratitud a Dios, venimos ante Él con estos símbolos. A recordarle, porque el Señor Jesús es digno. Es el único digno de toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Cuando ponemos los sacrificios, los símbolos delante nuestro, estamos recordando al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, que ha separado el pecado de nosotros, los pecadores. La institución de la cena fue por el mismo Señor Jesús. La importancia de las cenas tiene que ver con el recordar y anunciar. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica celebrar la cena? ¿Cuáles son las implicaciones
de la cena? Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que considerar para poder celebrar la cena es que solamente aquellos que son salvos la pueden celebrar. La Santa Cena implica salvación. No podemos recordar aquello que no hemos creído. No podemos anunciar aquello que no vivimos. La cena implica salvación. Por eso, para recordar la cena, debes haber realizado esta declaración de fe delante del Señor Jesús. Señor, yo creo en ti, que has muerto en esa cruz por mis pecados, que has sido sepultado y que has resucitado y que hoy estás vivo. Vivo a la diestra del Padre, que me puedes y que me has dado vida eterna por medio de ese sacrificio. La cena implica salvación. Solamente aquellos que somos declarados justos delante de Dios podemos participar recordando estos símbolos. Ahora, no solamente implica salvación, sino que implica comunión. La mesa del Señor es la mesa de la comunión. Y cuando estamos delante del Señor, estamos en comunión con Él. Para poder entender un poco mejor esto, les invito a que vayamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer allí unos cuantos versículos. 1 de Corintios 11. Seguramente estos pasajes se leen domingo tras domingo en muchas congregaciones a lo largo de todo el mundo. Incluso en nuestra iglesia lo leemos prácticamente todos los domingos. Pero vamos a leer algunos versículos más que los que se leen cotidianamente, que los que se leen habitualmente. Y quiero que ahí en 1 Corintios capítulo 11 vayamos al versículo 17. Y vamos a leer de corrido hasta el versículo 32, poniendo atención en los detalles y en lo que el apóstol Pablo deja registrado para enseñanza de nosotros acerca de las implicaciones de la cena y lo que debemos considerar al participar de ella. Versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice él, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En estos versículos, Dios nos llama la atención a la comunión. Dios nos llama a la comunión con Él. Qué lindo que es estar en comunión con Dios. Una de las cosas que más disfrutamos como creyentes es estar en comunión con nuestro Padre, con aquel que hizo todo para que nuestra relación con Él sea restaurada. La comunión con Dios es algo que debemos anhelar, que debemos buscar día tras día. Cada vez que
vamos a la presencia del Señor, vamos buscando comunión con Él. Y esto es lo que nosotros necesitamos practicar, en plena comunión con Cristo, juntamente de la compañía de mis hermanos y en comunión con mis hermanos, es que debemos participar de esta cena. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos al participar indignamente de la cena del Señor? ¿Cuántas cosas son de tropiezo para nosotros cuando no hemos arreglado nuestras cuentas con Dios? Cuando hay cuentas con nuestros hermanos que no se han solucionado. Hermanos, participar de la cena es un mandato. No es opcional. Y algunos dicen, bueno, hoy no participaré de la cena porque no estoy bien con el Señor, porque no estoy bien con mis hermanos. Necesitamos arreglar las cuentas, necesitamos estar a cuentas con el Señor. No podemos participar indignamente de este momento hermoso. Tengamos cuidado, pues sabemos que la Biblia es verdad. Y todo lo que leímos ahora se ha de cumplir porque el Señor es fiel, porque Él es justo y Él siempre cumple sus promesas, siempre cumple lo que dice. La cena del Señor no comunica beneficio alguno a los que no participan de ella con fe. Comer el pan, tomar el vino, simplemente por el hecho de participar de ellos, no genera en nosotros bendiciones alguna, no genera en nosotros nada nuevo espiritualmente, ni gozo, ni comunión. Porque la comunión viene de un acto espiritual. Y cuando lo hacemos con fe, entendiendo que es el cuerpo de Cristo en este símbolo y su sangre derramada, recordando que mi pecado fue quitado y que tengo comunión con Él. Mediante la fe puedo disfrutar de plena comunión con Él y de plena comunión con mis hermanos. La Santa Cena es por excelencia el mandato del sacramento que solo deben tomar parte los convertidos, los hijos de Dios. Tal vez en otros momentos, personas que no son convertidas pueden participar de la alabanza, pueden participar en ayudar en parte o en hacer alguna tarea específica puntualmente en la iglesia. Pero la Santa Cena es una celebración exclusiva para los hijos de Dios, para aquellos que hemos sido convertidos, para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Matthew Henry, en su comentario bíblico, dice acerca de la cena y de los símbolos: con el hecho de recibirlo, confesamos públicamente que tenemos conciencia de nuestra culpabilidad y de la necesidad de un Salvador, que confiamos en Jesús y lo amamos, que deseamos recibir de Él nuestro alimento espiritual y que tenemos esperanza de vivir con Él. Si así participamos de la cena, nuestro arrepentimiento vendrá a ser más profundo, nuestra fe más firme, nuestra esperanza más grata, nuestro amor más intenso, nuestros pecados dominantes serán debilitados y nuestras virtudes robustecidas. La mesa del Señor es un lugar donde recordamos a Él en santidad. Es un lugar donde recordamos a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Cristo es el centro. Nuestro corazón debe estar preparado, debe estar santificado, debe estar a cuentas con Dios para poder participar de estos símbolos. En este momento en el cual el mundo está pasando por diferentes situaciones, donde la aflicción está a la puerta, donde todos están expectantes, pensando de que la muerte les puede llegar en cualquier momento, nosotros celebramos la vida eterna. Nosotros celebramos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos una esperanza que se extiende, que es eterna, una esperanza que no nos avergüenza, y por medio de Cristo podemos celebrarlo. Hermanos, los discípulos que participaron en ese momento seguramente no entendieron mucho lo que estaban haciendo. El Señor les dijo: coman de este pan, tomen de esta copa. Y ellos lo hicieron. Y tal vez no entendían mucho lo que estaba pasando. Pero luego de haber visto al Cristo crucificado, luego de haber visto al Señor resucitado, luego de haber visto sus señales en el cuerpo y de haberle visto con poder siendo Dios, al pasar los días y sentarse nuevamente, tomar el pan, orar, bendecirlo, repartirlo, tomar la copa, participar todos de ella,
recordaban ese momento, esa primera cena con el Señor, ese primer momento en el que el Señor Jesús les dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Cuán significativo debe haber sido para ellos? El problema tal vez es que a lo largo del tiempo, lo que tiene el significado más hermoso se ha perdido. Y participamos de la cena porque es rutina y porque todos los domingos debemos hacerlo. Y participamos de la cena simplemente porque es un sacramento que el Señor instituyó. Y no nos paramos un poquito a poner atención en lo que significa realmente. En ese momento los discípulos escucharon, participaron y pasando los días entendieron lo que significaba, que su cuerpo era entregado, que su sangre era derramada y se hacía un nuevo pacto para vida eterna, ya no siendo esclavos del pecado, sino siendo libres. Y hoy celebramos nuestra libertad. Hoy recordamos que hemos sido libres por medio del Señor Jesucristo. Al igual que los discípulos, hoy recordamos que mi pecado ha sido quitado, expulsado de mí, puesto lejos, hecho remisión. Y que en Cristo he encontrado salvación y vida eterna. Celebro mi libertad en el Señor Jesucristo. Celebramos que estamos vivos espiritualmente. Y esto nos recuerda a eso. En ese momento, muchas personas, muchos de los discípulos, no eran letrados, no eran estudiosos. El Señor Jesús no eligió a los doctores de la ley, no eligió a los que más sabían de su palabra, eligió a sus discípulos para que participaran de la cena con Él. Y acá hay otro punto, otro tema. La Santa Cena no es para aquellos que conocen más de la Biblia. La Santa Cena es para aquellos que aman al Señor, que quieren seguirle, que son sus discípulos, que quieren seguir al Maestro, que quieren recordarle, que tienen claro este sacramento, sabiendo que anuncian su muerte, que anuncian su resurrección. Este mensaje transformador no está destinada para los más estudiosos, está destinado para los santos que quieren agradarle y adorarle. En este momento nosotros debemos recordarlo con un gozo ferviente, como la primera cena. Al repartir los símbolos o al participar ahora en nuestras casas, algunos solos, algunos de a dos o en familia, vamos a ser parte todos de esa primera cena, donde el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. El Señor, en su mesa, sabía quiénes estaban. Sabía incluso que Pedro le iba a negar. Sabía incluso que Tomás iba a dudar. Pero aún así ellos estaban con él. Hermanos, la mesa del Señor no es la mesa de los hijos perfectos. Es la mesa de aquellos que buscan comunión con Él. Y estamos ahora en diferentes lugares de la ciudad, del país y tal vez hasta del mundo. Hay personas de otro lugar viéndonos. Recordando que Cristo nos hizo libres. En lugares físicos diferentes, pero unidos en el Espíritu del Señor. Dios es omnipresente. Y en su Espíritu nos une. Y más allá que físicamente estamos lejos, en el Espíritu del Señor Jesucristo estamos unidos. Y estamos a la mesa del Señor, unidos en su Santo Espíritu, dispuestos a participar. Porque entendemos que Él instituyó la cena y que lo hizo con perfección, sabiendo que este pan representa su cuerpo que se entregó, que esta copa representa su sangre derramada para quitar el pecado de mi vida. Sabiendo que estamos en comunión con Él, sabiendo que es importante recordar, hacer memoria, y sabiendo que implica que yo esté en santidad delante de Dios. Probándonos cada uno a nosotros mismos, estamos delante del Señor Jesucristo, y vamos a hacer memoria de Él. Hermanos, aquellos que están en diferentes lugares, que tienen el pan, que tienen el vino, oremos por ellos. Bendecimos ahora este pan. Vamos a recordar que el Señor Jesucristo vino a este mundo, que se hizo hombre. Y vamos a recordar que somos libres en Él, libres porque Él nos hizo libres. Ya no somos esclavos del pecado. Y me encantaría poder estar cerca de ustedes, disfrutar de la comunión, darles un abrazo y decirles los amo en el Señor. Pero quiero hacerlo a la distancia, disfrutando de esta comunión espiritual por medio del Espíritu Santo, que Él nos une.
que Él nos permita tener este sentir entre nosotros, este sentir de unidad. Más allá de que los lugares físicos sean distintos, estemos unidos en el Señor. Espiritualmente estamos unidos en Él. Así que, hermanos, les invito a participar de estos símbolos. Tenemos el pan delante de nosotros y cada uno de nosotros sabemos qué representa. Sabemos que el Señor Jesucristo entregó su cuerpo y que está representado en este pan que tenemos aquí delante. Y quiero orar por este pan que es símbolo del cuerpo de Cristo, para que podamos hacer memoria de Él hasta que Él venga. Oremos, hermanos. Nuestro Padre y buen Dios, qué lindo es poder venir ante ti en esta mañana, saber que en Cristo somos libres, saber que en Cristo hemos tenido el perdón de nuestro pecado. Sabemos que Él nos ha dado libertad, vida eterna, salvación. Saber de que ya no somos esclavos del pecado, sino que tú nos has hecho libres. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias por haber muerto en esa cruz por nosotros. Gracias por haber cargado el pecado sobre tu cuerpo en ese madero. Gracias por haber sido crucificado en lugar nuestro, por haber sufrido ese juicio que nosotros merecíamos. Gracias porque tú sufriste la separación del Padre, para que nosotros no seamos desamparados, para que en este momento nosotros estemos en comunión contigo. Gracias porque en este momento disfrutamos de la comunión con los hermanos, por medio de este sacrificio que tú hiciste, Señor. Recordamos ese cuerpo entregado por nosotros, el hombre perfecto entregado por nosotros, pecadores perdidos, tus enemigos, Señor, pero te entregaste para que seamos tus hijos. Gracias, Dios, porque estás presente en este lugar. Nos honras con tu presencia en nuestra casa, en la casa de cada uno de nuestros hermanos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Rogamos tu bendición sobre este pan. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús, leímos hace un rato, la noche que fue entregado, tomó de este pan. Y habiendo dado gracias, lo partió, lo repartió entre sus discípulos y dijo: coman de este pan, que es símbolo de mi cuerpo entregado por ustedes, por nosotros. Como hacemos todos los domingos, hermanos, comemos juntos en memoria del Señor. Oramos por la copa. Nuestro Padre y Dios, gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de ti. Gracias, Dios, por esta copa, símbolo de tu sangre derramada para remisión de nuestros pecados. Gracias por haber hecho el sacrificio perfecto para que el pecado sea quitado de nosotros y depositado en esa cruz. Gracias porque hemos sido perdonados, porque tú cargaste con nuestro juicio. Gracias, Señor, porque esta copa representa la sangre del nuevo pacto, hecho para que nosotros seamos libres. Gracias, Señor, porque un día celebraremos esta cena contigo. Tú has prometido que un día beberás nuevamente del fruto de la vid junto con nosotros, en presencia del Padre. Y anhelamos ese día, anhelamos tu regreso, anhelamos que estés algún día nuevamente con nosotros y que vengas a buscarnos, Señor. Sabemos que hoy estamos recordando tu muerte y resurrección, pero un día vendrás por nosotros. No sabemos si es la última vez. Tal vez hoy sea la última vez que nos juntamos en nuestra casa a recordarte, a celebrar que estás vivo. Pero Señor, si es la última vez, será precioso, porque la próxima será en tu presencia. Y si no es la última vez, lo hacemos con gozo, con ese amor ferviente, Señor, hacia ti, que te tenemos, porque tú nos has perdonado, porque tú nos has librado.
Gracias nuestro Dios. Gracias por ser ese perfecto sacrificio. Gracias por haber sido el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Gracias por esta copa, que recordamos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Rogamos que la bendigas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús también tomó de la copa, y cuando dio gracias, tomó de ella y la repartió entre sus discípulos. Y dijo, hagan esto en memoria de mí. Tomamos en memoria del Señor. Leemos nuevamente. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Hermanos, hoy ha sido una cena diferente, pero anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Su resurrección, porque sin resurrección no hay perdón de pecados. Y sabemos que en Cristo hemos sido perdonados. Y hoy estamos ante Él, estamos ante su presencia. Tal vez hay personas lejos de nosotros, personas que se han apartado, que sin embargo nunca han creído en ti. Y les rogamos a ellos que se acerquen a la mesa del Señor, que se acerquen a Cristo. Él es el único que les puede dar paz, esperanza, vida eterna y salvación. En Jesucristo hemos sido perdonados. Les saludamos a la distancia, les amamos en el Señor. Es lindo poder estar juntos esta mañana. Sabemos que hay muchas casas donde estamos transmitiendo, donde estamos en comunión. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Ha sido un placer, un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes nuevamente y poder celebrar de la cena, de partir el pan, de tomar de la copa. Y sabemos que Cristo viene pronto. Les amamos y les saludamos. Nos veremos, si Dios lo permite, dentro de poco. Extraño los abrazos, extraño poder saludarlos. Y ya lo volveremos a hacer. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Será hasta el miércoles que nos encontramos en el estudio bíblico. Y luego de nuevo el domingo que viene a las 10 de la mañana otra vez. Volvemos a tener la reunión como hoy a través del canal de la iglesia, de la página de la iglesia en Facebook, para que todos podamos tener un mensaje y recordar a Cristo hasta que el Señor venga. Que Dios les bendiga, hermanos.